Hola a todos y a todas, vamos a comenzar el estudio de este nuevo capítulo del libro que se llama La función de reproducción. Algunos conceptos seguramente los habrán trabajado el año pasado, por lo tanto este año los vamos a retomar. Vamos a trabajar sobre la reproducción, la cual es una función vital de los seres vivos. Pensemos por unos momentos qué sucedería a nivel especie si toda nuestra población humana, me refiero a la población mundial, dejara de reproducirse por la edad promedio de vida de la persona o de las personas en forma común, más o menos 70 u 80 años. Si nadie se reprodujese en ese tiempo, bajaría muchísimo la cantidad de individuos del planeta. Si lo hicieran por más tiempo, si las generaciones continuaran con esta forma de vida, entre comillas, desaparecería completamente la especie. Eso es un punto importante para tener en cuenta a la hora de decir función de reproducción como función vital. Vamos a hacer un repaso rápido acerca de las características que hacen a un ser vivo. Primero que nada es estar formado por células. Esto es algo básico para comprender lo que es o lo que hace a un ser vivo. Tener la posibilidad de adaptarse y estar adaptados a el medio en el que viven, ¿sí? Ya vimos la parte de evolución, hablamos de lo que son las adaptaciones y, entre comillas, lo que es adaptarse, ¿sí? Al medio. Reproducción, lo tenemos acá y lo vamos a volver a mencionar. Intercambio de materia y energía, homeostasis. Irritabilidad, recuerden que es la capacidad que tiene un organismo de responder a los estímulos del ambiente. Y crecemos y nos desarrollamos como seres vivos. Ahora bien, los seres vivos también son organismos como que los podemos tomar como sistemas, ¿sí? Es decir, que intercambian, como bien decimos acá, materia y energía con el medio. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema o de un tipo de sistema abierto, ¿sí? Bien, ¿por qué somos sistemas? Porque estamos compuestos por partes, llámese células, llámese átomos, moléculas u órganos, ya vimos la parte de niveles de organización, que trabajan con una función en común. En nuestro caso, bueno, poder propiciar la vida del organismo. Y tenemos funciones vitales, las cuales son nutrición y relación. Nutrición y relación, un organismo que esté vivo no puede vivir, valga la redundancia, si no posee la capacidad de nutrirse, de alimentarse, de aprovechar los nutrientes del ambiente, ni tampoco de relacionarse. Sería imposible que un organismo que esté vivo no intercambie materia y energía con el ambiente, es decir, que no sea un sistema, que no se relacione con el medio. Por último, pero aunque acá está en el medio lo digo último, el tema de la reproducción. Como yo les dije, estas son funciones vitales. Vitales lo podemos tomar desde dos enfoques distintos. Ustedes me pueden decir que un organismo para vivir no necesita necesariamente reproducirse, ¿sí? Eso está muy bien. Un organismo, si no se reproduce, no pasa mayor problema que no dejar descendencia. Pero eso si lo miramos desde el enfoque de un solo individuo. Si lo miramos a nivel especie, volvemos al inicio de la clase, la especie puede peligrar su existencia, ¿sí? Por lo tanto, la función de reproducción en este capítulo la vamos a tomar desde el punto de vista de la especie y desde el punto de vista de los organismos vivos, ¿sí? Entonces, partiendo desde entender la reproducción no como algo individual, sino como algo a nivel especie, vamos a comenzar el estudio de este capítulo. Cuando hablamos de función de reproducción, sabemos que hay dos tipos de reproducción. Una es la reproducción asexual y la otra es la reproducción sexual. Seguramente habrán escuchado mencionar estos dos tipos de reproducciones, pero bueno, vamos a recordar a qué se refiere cada una y qué es cada una. Vamos a leer una parte
¿sí?, del texto que nos propone el libro, es muy común encontrar en las casas una planta llamada potus. Es posible, partiendo de una sola planta, obtener muchas. Solo hay que tomar un gajo, plantarlo y listo. De esta manera se obtienen nuevas plantas, hijas, que son exactamente iguales a la planta madre, ya que hay un solo progenitor y, bueno, este contribuye con el material genético, por lo tanto hablamos de que son clones, ¿sí? Es decir, la planta, al sacarle una parte y plantarla, se genera un organismo nuevo. Esto es un tipo de reproducción llamado asexual, la cual genera, entre comillas, clones naturales que son exactamente idénticos uno del otro, ¿sí? Bien, esto es un tipo de reproducción asexual que está presente en este tipo de plantas. ¿Hay otro tipo de plantas que tengan reproducción asexual? Sí, hay muchas. ¿Hay plantas que tengan reproducción sexual? También, efectivamente, hay muchas. Entre los animales también existen organismos que se reproducen de forma sexual y de forma asexual. Entre los hongos también tenemos este caso. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, hay reproducción asexual solamente, es decir, entre todos los seres vivos, estos dos tipos de reproducciones están prácticamente en todos los organismos, si lo analizamos desde un punto de vista del dominio o desde los reinos. Ahora bien, la mayoría de los seres vivos, incluidos nosotros los seres humanos, presentamos reproducción sexual, en la que dos individuos contribuyen con su información hereditaria a la próxima generación. Ustedes me habrán escuchado decir muchas veces que la reproducción sexual de la reproducción asexual, entre otras cosas, se diferencian por la presencia en la reproducción asexual de un solo individuo. Y en la reproducción sexual puede haber dos individuos. Puede haber un individuo. No es necesario, no es excluyente, dependiendo obviamente de la especie, que siempre sean dos. Vamos a ver ahora en breve por qué. Tenemos entonces en la reproducción sexual algo que sí es excluyente, es que tiene que haber dos células sexuales. Ahí sí hablamos de dos. Pero estas dos células sexuales que se llaman gametos, que se van a unir y van a producir la fecundación y van a permitir formar a un nuevo individuo, a veces pueden venir de dos progenitores diferentes, por ejemplo en este caso, o solamente de uno. Cuando una especie tiene un organismo que produce un tipo de gameta, por ejemplo espermatozoide, el hombre, y otro tipo de gametas, por ejemplo óvulos, la mujer, estamos hablando de especies unisexuales, es decir, que cada uno de los sexos genera una gameta diferente. Esto lo vemos en animales, lo vemos en plantas, lo vemos en hongos. Y cuando hablamos de hermafroditas, estamos hablando de organismos que tienen en un mismo ser, en un mismo individuo, la producción de los dos tipos de gametas, ¿sí? Óvulos y espermatozoides se producen en un mismo individuo. Ahora bien, este mismo individuo puede, ¿sí? Generalmente lo que se hace es la reproducción o fecundación cruzada, en la cual se generan a través de la unión de dos individuos, ¿sí? Estos dos individuos intercambian gametas. Uno y otro, ambos, producen los dos tipos de gametas, pero cuando se unen, lo que hacen es intercambiarlas, ¿sí? Pero, dependiendo de la situación, dependiendo de la especie y varios factores que vamos a ver más adelante, puede ocurrir un caso de autofecundación, ¿sí? Donde se produzca una especie de clon, digámoslo así, del organismo hermafrodita. Es decir, que sus propias células sexuales, óvulos y espermatozoides de él mismo, se cruzarían y producirían un nuevo individuo. Esto no es algo tan común que pase, pero puede suceder. Por eso decimos que la fecundación
que la autofecundación es una característica de la reproducción sexual en la que no podemos decir siempre en la reproducción sexual hay dos individuos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, habría solamente uno. Bien, entonces esto es la introducción a la función de reproducción en los organismos vivos.